Buen día, mi nombre es Giancarlo Ferrara, estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar de varios temas. Dentro de uno tenemos lo que son las instituciones familiares. La familia es según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho de la protección de la sociedad y del Estado, fundamentado en el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, compartiendo el criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual es una asociación natural y permanente cuya base se constituye en la unión entre un hombre y una mujer. Esta asociación, como hecho natural, es el fundamento del Estado y de allí que su fin sea garante y protector de los hechos sociales, familia, por ser un asunto de grandísima importancia, pues es preciso que la relación familia-Estado sea armónica para lograr una estructura ordenada dentro de la organización política. La patria potestad, según la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, se entiende como el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos, que no han alcanzado la mayoría de edad, pero tienen por objeto el cuidado, el desarrollo y la educación integral de los mismos. En la forma primitiva, la patria potestad es un derecho ilimitado de un titular sobre la persona y los bienes del hijo. De acuerdo con la Logna, para ejercer la patria potestad conjuntamente con el otro progenitor o solo, se requiere tener la titularidad y no haber sido privado de la patria potestad por declaración judicial. También podríamos decir que cuando se reconoce la extinción de la patria potestad, lo cual es la que prevé el artículo 356 de la Logna, que implica que el padre y la madre correspondiente pierden la patria potestad sin tener derecho a solicitarla, o que se restituya, ya que en la mayoría de los casos no es una sanción. ¿Cuáles son los causales de la extinción de la patria potestad? La extinción en dos casos implica necesariamente que la patria potestad se extinga respecto a ambos padres y se incurre con la mayoría del hijo o con su emancipación, porque en tales hipótesis el hijo ya no estará sometido a la protección de estos. Los demás casos, la patria potestad se extingue respecto de un solo de los padres. Así ocurre con la muerte del padre o de la madre, la reincidencia de cualquiera de las causales de privación de patria potestad, el hecho a darse consentimiento para que la otra persona adopte al hijo. La requisición de la titularidad, como se había dicho anteriormente, la privación de la patria potestad no está concebida como una medida irrevocable, todo vez que una persona afectada por ella pueda regenerarse. Sin embargo, la ley permite que exista que el padre o la madre privados de la patria potestad soliciten que se les restituya, claro, después de haber transcurrido por lo mínimo 2 años de la sentencia firme que se ha decretado. La privación de la patria potestad es la medida en cuestión que implica la pérdida del ejercicio de la misma por decisión judicial, con la salvedad de que, reunidas ciertas condiciones, los padres afectados por ellos puedan solicitar y obtener nuevamente el ejercicio que les fue privado. Y los causales de privación de patria potestad no son automáticos, sino que el juez puede y debe tomar en cuenta la gravedad, la reiteración, la arbitrariedad y habitualidad de los hechos para decretar la medida o no. Según lo estipula el artículo 352 de la Logna, si bien la decisión de decretarla debe estar fundada en la prueba de una o más de los causales que prevé la ley, los cuales muchos de estos causales son los maltratos físicos, mentales o morales, la exposición de riesgo o amenaza a los derechos fundamentales del hijo, el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, que traten de corromperlos o prostituirlos, por decirlo así, a través de la corrupción o la prostitución, el abuso sexual, la exposición o explotación sexual,
También podríamos decir la toma de fármacos dependientes que pudieran comprometer la salud o la seguridad moral de sus hijos. También se han considerado como hechos punibles cometidos contra los hijos, los declarados entredichos, la legalidad o de la integridad física, mental y moral del niño, y el juez no puede declarar la privación de la patria potestad de oficio si a solicitud de la parte interesada y se considera la parte interesada. El otro padre, respecto al cual la filiación está legalmente establecida, aún en cuenta no ejerce la patria potestad. La convivencia familiar es un término muy sencillo que establece entre la unión de los niños menores de edad tienen la inudible derecho constitucional y legal de mantener relaciones personales y directas con los padres cuando estos estén separados, con la excepción del interés superior del menor de edad. La forma de fijación de la convivencia familiar debe ser de mutuo acuerdo entre los padres, donde es importante que se escuche al menor de edad. En este caso, de no lograrse el acuerdo, cualquiera de los padres o el hijo adolescente podrá solicitar al juez o al tribunal de niños, niñas y adolescentes la fijación del régimen de convivencia familiar. Cabe destacar que existen limitaciones del régimen de convivencia familiar, los cuales es el derecho es procedente y considerado por el juez o la jueza que haya sido impuesto por vía judicial el cumplimiento de las obligaciones de manutención y éste se haya negado a cumplirla injustificadamente pese a contar con recursos económicos pudiendo limitarse al régimen de convivencia familiar por un lapso determinado. En todo caso, la suspensión de este derecho al padre o a la madre que no ejerza la custodia deberá declararse judicialmente determinándose claramente en la sentencia el tiempo y las causas por las cuales fue limitado. El incumplimiento del régimen de convivencia familiar es el caso en que el padre, la madre, quien ejerza la custodia de manera reiterada y justificada, incumpla en el régimen de convivencia y obstaculice el disfrute efectivo del derecho del niño, la niña y del adolescente de mantener una relación de contacto directo con sus padres. La custodia es el derecho de custodia que comprende el derecho relativo al cuidado de los niños, niños y adolescentes y es uno de los contenidos en la responsabilidad de crianza, de conformidad con el artículo 359 de la LOGNA. Para su ejercicio se requiere el contacto directo con los hijos e hijas y por lo tanto deben convivir con quien la ejerza. La retención del niño, niña, es uno de los cuando el padre o la madre que sustraiga o retenga indebidamente a su hijo o hija cuya custodia ha sido otorgada al otro o a un tercero, debe ser conminado judicialmente a que lo restituyan a la persona que ejerce la custodia. También tenemos lo que son las autorizaciones para viaje, en lo que corresponde a viajes dentro del país o fuera del país, lo que la LOGNA permite que los niños, niñas y adolescentes viajen dentro del país acompañados por sus padres, madres o representantes, y cuando es fuera del país, deben ser acompañados, firmados y autorizados por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La responsabilidad de crianza comprende el deber y el derecho compartido e igual e irrenunciable del padre y la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar y vigilar de manera constante lo material, moral y efectivamente de sus hijos. El ejercicio de responsabilidad de crianza, el padre y la madre que ejerzan la patria potestad tienen el deber compartido e igual y irrenunciable de ejercer la responsabilidad de crianza de sus hijos e hijas y son responsables civil, administrativa y penalmente por sus inadecuado cumplimiento. El incumplimiento de la custodia y privación de la responsabilidad de la crianza, el padre o la madre que se le haya impuesto por vía judicial, el incumplimiento de la obligación de manutención por haberse negado injustificadamente a cumplirla, pese a contar con recursos económicos, no se le concederá la custodia y se le podrá privar judicialmente la responsabilidad de crianza.
También tenemos dentro de los temas lo que es la familia sustitutiva. Es aquella que, no siendo la familia de origen, acoge por decisión judicial a un niño, niña o adolescente privado permanentemente o temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer de padres o porque estos se encuentran afectados en la titularidad de la patria potestad, en el ejercicio de la responsabilidad de crianza. Tenemos lo que es la tutela, entendida como institución en el régimen de protección aplicable a los menores que no se encuentran bajo la patria potestad, pero cuya protección requiere su representación legal. También tenemos lo que es la adopción, que es una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño, niña y adolescente apto para ser adoptado de una familia sustitutiva, permanente y adecuada. Otro de los temas es la obligación de alimentación. Es el deber jurídico que tiene una persona de prever total o parcialmente a la satisfacción de las necesidades vitales de otra. El sujeto activo es la obligación denominada alimentista, acreedor o derecho habiente, y el sujeto pasivo, alimentante, deudor u obligado. Es el objeto de obligación, en todo caso, una presentación y especie o en dinero, que tiene por finalidad asegurar la subsistencia del acreedor en todo o en parte, a la satisfacción de alguna de sus necesidades elementales, como lo es la alimentación en sentido estricto, vestido, salud y otras obligaciones. También tenemos lo que es según el artículo 25, se dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a sus familiares, la alimentación. Es muy importante destacar que los niños y adolescentes son sujetos de derechos, quienes gozan de los derechos que están establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos derechos y garantías de los niños y niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en la ley son los siguientes, los cuales son el orden intransigible, irrenunciable, independientes entre sí e individuales. Sin embargo, es importante acotar lo siguiente: estos derechos y garantías se les reconocen de manera progresiva, tomando en cuenta la capacidad evolutiva. Existen dos tipos de obligaciones legal alimenticia, las cuales son la propia, que es el deber que tiene una persona establecido en la ley de suministrar a ciertos familiares que se encuentran en situación de penuria en lo que requieren la subsistir, y la obligación impropia, que existe la obligación porque dentro del deudor y el acreedor hay un vínculo familiar. Sin embargo, acá no se exige que el acreedor se encuentre en situación de penuria. Según el artículo 76 de la Constitución, el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y estos tienen el deber de asistirlos cuando sea necesario y adecuado para la garantía efectiva de la obligación alimentaria. Las familias legalmente obligadas. La ley establece que el padre y la madre son quienes están obligados a prestar la obligación de manutención a sus hijos antes que cualquier persona. No obstante, la LOGNA también puede apoyar a personas de escasos recursos económicos de los mismos, en que lo obliga a otros familiares de modo subsidiario, como por ejemplo los hermanos o hermanas mayores respectivos al niño, los ascendientes por orden de proximidad, los parientes colaterales hasta el tercer grado, y asimismo la obligación puede recaer sobre la persona que represente al niño, niña o adolescente a falta del padre o de la madre, sobre la persona en la cual fue otorgada su responsabilidad de crianza bajo el artículo 368 de la LOGNA. Esa obligación de manutención tiene las siguientes características. Los hijos que no hayan alcanzado la mayoría de edad, la obligación de manutención subsiste aun cuando subsista la privación y extinción de la patria potestad y no se tenga la responsabilidad de crianza. Esta manutención será fijada por el juez y será el monto que deba pagarse por tal concepto en la sentencia que se dicte de privación o extinción de la patria potestad y se dicte una medida en relación sobre la responsabilidad de crianza. Entre estas se encuentra la responsabilidad de crianza en caso de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio y de residencias separadas.
Espero que haya sido de gran apoyo este tema. Muchas gracias.